Abuelo guarda secreto terrible que nieta y yerno jamás imaginaron en silencio. Una tarde tranquila, en el pequeño pueblo de San Pedro, donde las calles empedradas eran testigos de risas y chismes entre vecinos, Ana, una joven llena de vida y curiosidad, disfrutaba de ese ambiente familiar que tanto le gustaba. Casada con Marcos, un hombre que siempre la animaba a estrechar lazos con su abuelo Ramón, un anciano sabio y reservado. Ana nunca perdió la oportunidad de aprender de él. Las viejas historias de guerra que contaba Ramón solían fascinarla. Cada relato estaba lleno de valentía y sacrificio. Pero aquel día, mientras ayudaba a Ramón a limpiar el desván de su antigua casa, la luz llenó un rincón polvoriento que había permanecido olvidado. Al abrir una vieja caja de madera, un torrente de polvo se alzó a su alrededor, envolviéndola en una nube de misterio. Dentro encontró cartas amarillentas y fotografías en blanco y negro que parecían gritar secretos a los cuatro vientos. Sin querer, la emoción de descubrir algo nuevo se transformó en un nudo en el estómago. Las cartas, escritas con una caligrafía temblorosa, hablaban de eventos oscuros, de un pasado que jamás imaginó observar. Sus manos temblaban mientras leía fragmentos de historias desconocidas, ecos de un tiempo sórdido que su abuelo había mantenido sellado. Ana sintió que el aire se tornaba pesado. Una imagen la asaltó. Personas conocidas en el pueblo murmurando sobre el abuelo Ramón, gesticulando con desprecio, arrojando miradas de desaprobación. ¿Qué había hecho realmente su abuelo? La inquietud le carcomía el pecho. Tenía que hablar con Marcos, su compañero de vida, la voz de la razón en su vida. ¿Pero era correcto abrir esta caja de secretos? Ese solo pensamiento la helaba por dentro. La noticia de su descubrimiento se esparció como pólvora. Rumores comenzaron a volar en San Pedro. Algunos defendían a Ramón, jurando que era un hombre íntegro que había sacrificado mucho por su familia. Otros, en cambio, clamaban por respuestas, cuestionando su honor. Las divisiones surgieron y el pueblo se electrificó con tensiones que antes no existían. Ana se debatía entre el amor por su abuelo y la urgencia de la verdad. Las páginas desgastadas desafiaban su percepción sobre lo que creía cierto. Las cartas parecían tener vida propia, susurrando respuestas que se negaban a revelarse por completo. Mientras volvía a casa, la inquietante sombra de la duda se cernía sobre su hogar. Sentía que cada mirada de Marcos era un recordatorio de aquel secreto, de esa angustia que podría destruir su felicidad y la imagen de su abuelo. Debería seguir indagando en lo desconocido o proteger el legado que hasta ahora había sido intachable. El corazón le latía con fuerza. La decisión que tenía por delante la atormentaba. La tormenta de emociones la llevaba de un lado a otro. Su vida, atada a esos secretos, jamás volvería a ser la misma. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Ana se detuvo un momento en la puerta de su hogar.
La imagen de Ramón, tras esos secretos recién descubiertos, ardía en su mente. No podía dejar de pensar en las cartas. Las historias oscuras que las envolvían giraban a su alrededor como una tormenta. La mirada de Marcos la seguía, llena de curiosidad y preocupación. Sin embargo, algo más profundo resonaba en ella. Un miedo indescriptible le atravesaba el corazón. —Ana, ¿todo bien? —preguntó Marcos, con esa voz suave que siempre la tranquilizaba. Pero esta vez no tenía respuesta. Su mente estaba atrapada entre el pasado y el presente, entre el amor y la traición. —Necesito hablarte sobre algo —dijo finalmente casi en un susurro. Tal vez era el momento, la necesidad de enfrentar la verdad. Justo cuando abrió la boca para contarle sobre las cartas y los secretos del abuelo, un fuerte golpe sonó en la puerta. El timbre sonó como un grito angustiado. Los dos se miraron, confundidos. No era hora de visitas. Marcos abrió lentamente la puerta, revelando a don Luis, el alcalde del pueblo. Su rostro estaba pálido, y la angustia en sus ojos hizo que el estómago de Ana se retorciera. —¿Qué sucede, don Luis? —preguntó Marcos, aunque ya sabía que algo grave estaba por llegar. Es el abuelo Ramón. Está en la comisaría. Hay una acusación grave en su contra —balbuceó, con la voz entrecortada. Ana sintió que el mundo se detenía. —¿Acusación? ¿Qué tipo de acusación? Apenas logró formular, mientras la realidad comenzaba a aplastarla como una piedra. Unos jóvenes lo han acusado de haber estado involucrado en un crimen. Algo terrible. Su nombre ha surgido en las investigaciones. Y hay pruebas, terminó don Luis, mirando a Ana con una mezcla de compasión y desconcierto. —¿Pruebas? ¿Qué tipo de pruebas? La voz de Ana era un hilo, pero la pregunta resonaba fuerte en su mente. Unas fotos, un testigo, algo que conecta su pasado con un suceso trágico en el pueblo. No puedo dar más detalles, pero los rumores se han desatado. Ya muchos están hablando. Ana —dijo don Luis, ahora claramente angustiado por la presión que sentía de la comunidad. Ana sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Todo lo que había leído en el desván era ahora más que un simple secreto. Era una carga que amenazaba con destruir su familia. —No puede ser verdad —murmuró. La imagen de su abuelo, el hombre que había respetado y querido, ahora se desvanecía en un mar de sombras. —Necesito ir a la comisaría —insistió Ana, sin saber si había pronosticado su propia perdición. —Necesito saber la verdad. Marcos la tomó del brazo. Sus ojos reflejaban la incertidumbre, pero también la determinación. —Ana, espera. No sé si es una buena idea. ¿Y si todo esto es un malentendido? —No hay tiempo —interrumpió ella, el latido de su corazón resonando en sus oídos. Mientras salían de casa, sintió que una ola de rumores ya estaba a la vuelta de la esquina. Pero lo que más la aterraba no era solo el futuro de Ramón. Era la posibilidad de que esa verdad, esa sórdida historia que no alcanzaba a comprender, pudiera mancharlo todo, incluso su amor por Marcos. Cuando llegaron a la comisaría, la tensión era palpable. Un grupo de personas murmuraba. Sus palabras eran cuchillos, dispuestos a cortar la imagen de su abuelo en 1000 pedazos. —¿Qué habrá hecho? ¿Qué más oculta? —preguntaban algunos con sonrisas burlonas. Ana sintió un nudo en la garganta al pensar que, en su búsqueda de la verdad, tal vez estaba a punto de encontrar un horror inimaginable.
Y mientras se acercaba a la entrada, una sombra al fondo se movió. Era Ramón, su figura encorvada, rodeada de luces parpadeantes y gritos lejanas. —¡Ramón! —gritó Ana, pero el hombre no la miraba. Sin embargo, lo que más la impactó fue su expresión. No era de miedo, era algo más profundo, una mezcla de resignación y algo que parecía ser culpa. Todo se detuvo en... ¿Sería su salvación o su condena? Ana sintió que el mundo se desvanecía mientras veía a Ramón, su abuelo, de pie en la comisaría. La tensión se cortaba en el aire y un frío recorrió su espalda. No podía entender cómo algo podía ir tan mal tan rápido. Cada palabra de don Luis resonaba en su mente como un eco aterrador. ¿Qué tipo de acusación? ¿Qué había hecho realmente? Las murmuraciones de la multitud la rodeaban. Algunos miraban con desdén, otros con miedo. Pero lo que más le dolía era el silencio de Ramón. Se acercó titubeando, como si cada paso la acercara más a un precipicio. —¡Abuelo! —exclamó. Quería que la mirara, que le dijera que todo estaba bien, que todo era un malentendido. En ese momento, un ruido sordo interrumpió sus pensamientos. Un golpe seco proveniente de la puerta trasera. La atención de todos se centró en la entrada, donde varios oficiales se movían rápidamente. Ana se sentía atrapada. De repente un grito desgarrador cortó el aire. La multitud se tensó. Una joven, con el rostro pálido y los ojos llenos de lágrimas, salió corriendo. Estaba gritando algo, pero los murmullos hicieron que su voz se perdiera. —¡Espera! —gritó Ana, sin pensar. La joven se detuvo momentáneamente, y fue entonces que sus miradas se cruzaron. —¿Qué sucede? —preguntó Ana, angustiada. —No puede ser cierto, no puede ser. La joven sollozaba, temblando. Mi hermano lo acusaron, y él no hizo nada. Un nuevo giro, otra cata de confusión. Ana sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. —¿Acusación de qué? —preguntó, aunque ya temía la respuesta. —Su nombre —gritó la chica—. Su nombre está en las cartas. La misma caligrafía. Él lo vio todo. De repente, como un rayo, Ana recordó las cartas en el desván. Su abuelo había recibido amenazas. Había sido parte de algo. ¿Y su abuelo estaba metido en algo más de lo que había imaginado? La revelación la golpeó con una fuerza desconocida. No solo su abuelo estaba en problemas. Había vidas en juego. —Ana, cálmate —dijo Marcos, tratando de contenerla. Pero ella estaba en shock. Sus pensamientos galopaban a 1000 por hora. Si su abuelo había mantenido este secreto, ¿cuánto más había ocultado? Sentía que el corazón se le paralizaba en el pecho. —Debemos hablar con él —dijo, determinada. Pero antes de que pudieran avanzar, un oficial hizo un gesto hacia ellos. —Ustedes no se acerquen. Esto es una investigación. Las palabras resonaron como un trueno, pero Ana no podía perder el tiempo. —¡Ramón! —gritó, buscando su mirada. Ella necesitaba que la viera, que entendiera que ella estaba ahí, lista para apoyarlo. Pero Ramón no respondía. Su rostro parecía estar atrapado en un tormento personal. Y entonces, un giro más, mientras la multitud murmullaba sobre el hermano de la joven. Las puertas de la comisaría se abrieron de golpe. Un hombre de cabello desgreñado y mirada frenética apareció. —No, por favor, no, no me lleven. Yo no fui —gritó, y el caos estalló. Ana se congeló al reconocerlo. Era alguien que conocía,
un antiguo amigo de la familia, alguien que solía ir a la casa de Ramón. ¿Está conectado con todo esto?, se preguntó. ¿Qué hicieron? La confusión era insoportable. Miró a Marcos y en su mirada vio una mezcla de miedo y desafío. Necesitamos saber qué está pasando, dijo él, apretando su mano. Ana sabía que la verdad era más oscura de lo que habían anticipado. Las emociones se desbordaban, y en ese caos, Ana se sintió perdida. El pasado de su abuelo la acosaba, y ahora tenía un nuevo rostro. Volvió a gritar, y sus palabras se perdieron en el eco del escándalo. Lo que había empezado como una búsqueda de la verdad se había convertido en un abismo de secretos que amenazaban desmoronar no solo a su abuelo, sino todo lo que había conocido. Todo estaba en fuego, y la pregunta ahora era: ¿podría soportar la verdad que podía salir a la luz? ¿Y el lazo que había enlazado a su familia en la oscuridad? Sin duda, la tormenta apenas comenzaba a desatarse. Ana no podía apartar la mirada de Ramón. Su corazón latía con fuerza al ver a su abuelo allí, rodeado de murmullos y miradas críticas. La confusión y el miedo se apoderaban de ella, entrelazándose con la necesidad de saber. Pero en ese preciso instante, un nuevo grito rasgó el aire. ¡No! ¡No quiero que me lleven! Era el hombre de cabello desgreñado, el antiguo amigo de la familia. Se debatía entre dos oficiales, con un rostro de terror. Ana nunca había visto a alguien tan asustado. Fue como un puñetazo en el estómago. ¿Qué está pasando aquí? Su voz salió temblorosa, llena de preocupación. Marcos la apretó del brazo, pero ella ya estaba inmersa en la confusión. «Por favor, diles que no hice nada. Solo estaba allí. No fui parte de eso». Seguía gritando mientras luchaba por liberarse de las manos de la ley. El caos estalló. La multitud se agolpó hacia la entrada. Las voces se entrelazaban en gritos, como un coro desesperado. Ana se adelantó un paso, sin pensar. «¿De qué habla?», preguntó más fuerte, pero sus propias palabras fueron ahogadas por el ruido. «Él sabe algo de lo que pasó», gritó la joven que había salido previamente. Las lágrimas le caían por las mejillas. Es el único que estaba allí esa noche. Su testimonio podría arruinarlo todo. Ana sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Todo lo que había leído en esas cartas cobraba sentido aterrador. Ramón no solo estaba en el centro de un escándalo. Había más en juego. Su mente giraba, intentando conectar las piezas. «¿Qué sucedió esa noche? ¿Qué crimen?», preguntó Ana, sus palabras apenas un susurro. Pero nadie parecía escucharla. Todos estaban absorbidos en su propio pánico. El hombre gritó de nuevo, y en ese momento las tiras de la realidad comenzaron a deshacerse. «¡Cállense todos!», rugió un oficial. La súplica en su voz parecía más un mandato. «Vamos a llevar a este hombre para interrogatorio». Ana sintió que la presión aumentaba en su pecho. Un nudo de horror se formó en su garganta. Tenía que hacer algo. Todo el lío que envolvía a su abuelo se hacía más oscuro por momentos. En ese instante, una imagen se le ocurrió. Las cartas. ¿Cuál era la verdad que escondían? Daba vueltas en su mente como un torbellino. Se acercó al hombre, obligándose a hablar. «Tú conoces a mi abuelo, ¿verdad? ¿Él está involucrado?». El hombre la miró. Sus ojos asustados buscaban refugio. «No sé, solo sé que lo vi. Esa noche». Él titubeó. La multitud se ahogaba en sus propios rumores.
Entonces escuchó la frase que hizo que su corazón se detuviera. La sangre de varios caía. Su nombre estaba ahí, entre los culpables. Ana se congeló. ¿Qué? ¿De qué hablas? Cada palabra era un golpe, un flechazo directo al corazón. La confusión se disolvió en un horror puro. Un hilo de terror recorrió su cuerpo y la voz del hombre se convirtió en un eco lejano. ¿Su abuelo realmente estaba involucrado en algo tan siniestro? «No puede ser», ladró, pero su voz se perdió entre los gritos. Había tanto en juego, tanto que nunca había imaginado. Miró a Marcos, quien parecía igualmente afectado, su rostro pálido. Los murmullos aumentaban. La gente se miraba con asombro y miedo. Las emociones estaban a flor de piel. Ana sintió que el mundo entero se desmoronaba. Su familia, su amor, todo lo que había dado significado a su vida, ahora se tambaleaba al borde del abismo. «Esto es una locura», exclamó. «Debemos hablar con Ramón, ahora». Y antes de que Marcos pudiera detenerla, se precipitó hacia donde estaba su abuelo. Pero su corazón se hundió al ver que Ramón permanecía en silencio. La multitud lo miraba como si fuera un monstruo. Ana sintió la opresión en el pecho. ¿Qué pasaría si esa noche todo el horror que había oído en las cartas no era solo parte del oscuro pasado, sino algo que realmente implicaba a su abuelo? ¿Y si él no era el hombre que creía? Fue entonces, en medio del caos, cuando un nuevo giro más impactante se desató. Un oficial salió de la sala de interrogatorios, su rostro desencajado. «Detengan todo», gritó, y el frío recorrió a todos los presentes. «El testimonio de este hombre ha sido invalidado. La investigación ha tomado un rumbo inesperado». Ana se congeló. «¿Qué quieres decir?» La incertidumbre y el miedo se convirtieron en un nudo en su estómago. «¿Qué significa eso?» La multitud permaneció en silencio, expectante, mientras el oficial continuaba. «Se ha descubierto algo más grande detrás de esto. Algo que conecta a muchas más personas. Ramón no es el único en peligro». Las palabras caerían como un rayo en medio de la tormenta. ¿Qué podría ser más devastador que el secreto que había mantenido su abuelo durante años? ¿Quién más estaba involucrado? Ana sintió que el giro del destino estaba recién comenzando, y una sensación helada la envolvió. La sombra de la verdad se alzaba sobre ellos. Y nada sería lo mismo otra vez. ¿Podría soportar la carga de descubrirlo? ¿La historia que creía conocer se desvanecería para siempre? Ana se quedó paralizada al oír el anuncio del oficial. Las palabras flotaban en el aire como un mal presagio. «¿Qué significa eso?», se repitió en su mente. Pero el caos a su alrededor hizo que la pregunta muriera en su garganta. Las miradas de la gente se volvían hacia ella y su abuelo, un hombre hasta ahora visto con respeto y cariño. Ahora, en medio de murmullos llenos de juicio y desconfianza, Ana entendía que todo había cambiado. La verdad estaba al borde de salir, y ella sentía que su corazón daba volteretas. En ese momento, un intenso silencio envolopó la sala. El hombre que había gritado al principio seguía forcejeando en manos de los oficiales, y la tensión se podía cortar con un cuchillo. Ana se esforzaba por entender. ¿Cómo podía Ramón ser parte de esto? ¿Cómo podía su vida, su historia familiar, desmoronarse tan rápidamente? De repente, un grito rompió el sagrado silencio. «No es verdad»,
Él no fue el único. Ana dio un salto. Era la joven de lágrimas, la que había pedido ayuda antes. Ella estaba de pie, temblando de rabia y miedo, su rostro encendido. Esos son más fuertes. Otros también están involucrados. El abuelo Ramón no es el único culpable. Las palabras cayeron sobre la multitud como una tormenta. El eco de su declaración se extendió, y Ana sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Su mente giraba. ¿De qué estaba hablando? ¿Quiénes eran esos otros? ¿Qué poder podía tener alguien que operaba en las sombras? Miró a Ramón. Su abuelo seguía con una expresión de resignación, como si supiera más de lo que dejaba ver. Entonces, en un giro chocante, un hombre vestido con un traje oscuro apareció en la entrada, con una sonrisa fría que no alcanzaba sus ojos. ¿Están hablando de la familia González?, preguntó suavemente, como si se dirigiera a amigos. La multitud se calló al instante. La mención de esa familia histórica en el pueblo hacía que los murmullos comenzaran a burbujear de nuevo. Muchos asentían, sabían quiénes eran, los temidos, los respetados, los que controlaban en silencio. Debería haber más cuidado en cómo se escogen las palabras. Las sombras se mueven, y a veces se llevan a quienes menos lo merecen. Continuó, mientras su mirada se centraba en el hombre que había gritado. Ana sintió cómo su estómago se revolvía. Su abuelo, sus cartas, esas historias antiguas, todo cobró un nuevo sentido. ¿Qué tiene que ver esa familia con nosotros? La pregunta salió de su boca antes de que pudiera detenerla. Miró a Marcos, quien estaba tan perplejo como ella. El hombre del traje sonrió. «Oh, Ana, la familia González tiene más secretos de los que puedes imaginar. Hay un motivo por el que Ramón nunca habló de esa noche. No solo está en juego su nombre, sino el de muchos más». Ana sintió como si el aire se le escapara. Las implicaciones eran claras. Ramón no solo estaba envuelto en un crimen. Quizás él era una víctima atada a un entramado más grande que él mismo. La joven continuaba gritando. Sabía que habían más. Sabían que atarían las historias a nuestro alrededor. El hombre de traje hizo una pausa, dejando caer un silencio pesado. Lo que está a punto de revelarse puede cambiarlo todo en San Pedro. No solo nuestro querido Ramón, sino también la vida de tu familia. Todavía hay más por contar, pero ten cuidado. No todos en esta sala quieren que la verdad salga a la luz. Ana sintió que su mundo se desmoronaba. Miró a su abuelo, quien había sido su pilar, y ahora estaba atrapado en un laberinto de traiciones y secretos. La verdad antes era una carga que se agachaba, pero ahora amenazaba con desbordar como una represa. Sin embargo, algo más se movía en el aire. Todos los secretos, las sombras que se movían, entrelazadas en una red descontrolada, amenazaban con envolverlas a ella y a su familia en su oscuro abrazo. Sin saberlo, se encontraba en el centro de un torbellino que apenas comenzaba a girar. El desconcierto era intenso y abrumador. El hombre de traje dio un paso atrás, se giró hacia la multitud. «Vengan, vengan, la verdad se liberará, sea lo que sea que eso implique». Sus últimas palabras resonaron, dejando a todos conteniendo la respiración y llenos de preguntas. Ana sintió una ola de desesperación. ¿Qué verdad podrían revelar? ¿Y qué precio costaría? La familia y la lealtad se colisionaban. Todo lo que había creído se tambaleaba en un precipicio, y ahora no había vuelta atrás. La verdad era un camino oscuro y traicionero
y ella tenía que decidir si dar el siguiente paso hacia la luz o quedarse en las sombras. Ana sintió como si el mundo entero se desmoronara con las palabras del oficial. La familia González. Aquellos nombres eran parte del susurro y el miedo en San Pedro. El hombre de traje sonrió, pero su mirada era fría, como un hielo desgarrador. Todo lo que creían saber está a punto de volar por los aires. La tensión en la comisaría se hacía palpable. El miedo se colocaba entre las personas como una sombra. Ana miró a su abuelo, que parecía atrapado en su propia batalla interna. El murmullo de la multitud aumentaba, cada rumor girando, cada mirada intercambiándose, como si una carga invisible se estuviera depositando sobre ellos. ¿Qué? ¿Saben de mi abuelo? Preguntó Ana, la voz temblorosa pero decidida. Digan la verdad. Pero no era solo desespero lo que la movía. Era la necesidad de entender qué demonios estaba pasando. Cómo su familia se había metido en algo tan oscuro. El hombre del traje miró a todos. La verdad es un arma de doble filo. Ustedes tendrán que decidir hasta dónde están dispuestos a llegar para conocerla. Eso le dolió, porque en sus ojos no había promesas de certidumbre. Solo un eco de advertencia. Pero cada respuesta trae consigo nuevas sombras. Fue entonces cuando, con un choque de puertas, un segundo grupo de policías entró, empujando a un hombre hacia adelante, sujetándolo con firmeza. «Es el hermano de la joven», gritó uno de los oficiales. Ana se sintió aturdida al reconocerlo. Era Pablo, el hermano de aquella mujer que había gritado en el salón. Lo habían arrestado. «¿Qué haces aquí?», preguntó la joven, con el rostro pálido. Las lágrimas caían por sus mejillas mientras seguía a su hermano con la mirada. Él se debatió entre los oficiales, su mirada desquiciada buscando a alguien, a ella, a su madre, a quien fuera. Ana sentía que una corriente de pánico comenzaba a cerrarse a su alrededor. Pablo balbuceó algo que apenas podía entender. «No fui yo. No tengo nada que ver». La atmósfera se volvió densa. «Detengan eso», gritó el oficial que había presentado la nueva información. «Este no es un lugar de juegos. Todos están envueltos en esto». El caos se desató. Gritos, murmullos. El ruido creció como una tormenta. Ana dio un paso atrás, el corazón latiéndole en la boca. «Silencio», exigió el hombre de traje, haciendo que todos se detuvieran. Su voz era poderosa y fría, y el temor se apoderó de cada rincón. «Lo que ustedes ven aquí se remonta a mucho más que unas cartas o un secreto. Involucra una comunidad entera». «¿Qué estás diciendo?», gritó Ana, sintiendo que las palabras se le quedaban pegadas en la garganta. «¿Qué comunidad?». En ese instante, un sonido sordo resonó, una explosión, o al menos eso parecía. El eco reverberó en la sala y todos se giraron hacia la puerta de entrada. Entraron más hombres, esta vez con vestimenta de civil, y unos segundos después la confusión se convirtió en caos. «¡Al suelo! ¡Todos al suelo!», gritaron. La gente empezó a gritar y correr. Los cuerpos se agolpaban. El desespero era palpable. Ana se sintió atrapada en medio del frenesí. Miró a su abuelo. La expresión de Ramón había cambiado de resignación a destello de terror. «¿Qué está pasando?», le preguntó, sintiendo que el aire se le escapaba de los pulmones. «Rápido, ven», le respondió él, tomando su brazo y llevándola hacia la salida trasera. «Debemos irnos antes de que sea demasiado tarde». Ana dudó un instante. La confusión aún la mantenía anclada a la sala, pero a medida que la multitud se comprimía, sintió un impulso de seguirlo. ¿Qué estaba realmente sucediendo? Mientras corrían,
Sintió que los recuerdos de aquellas cartas se acumulaban en su mente. La sangre, las promesas rotas, los secretos que habían estado ocultos. ¡Qué pasto! Estaba apilando. ¿Y qué fuego podría estallar? Pablo y la joven estaban al borde del salón. ¡Ana, ayúdame!, gritó la joven, pero Ana sintió como un grito de advertencia atravesaba el aire. No, no podemos, le respondió, sintiendo que su corazón se fracturaba al decirlo. El hombre de traje salió justo detrás de ellos, cortando toda posible salida. ¿Sería tan amable de hacer un favor a su familia y marcharse?, preguntó con un tono inquietante. Ana estaba atrapada entre el peligro, las sombras y la verdad. «Tú sabes algo», le gritó. «Tú y el abuelo míos». La desesperación en su voz era clara, pero en lo más profundo de ella sabía que había una verdad más oscura acechando en la oscuridad, más allá de lo que podía imaginar. Y lo único que podía hacer era correr y encontrar respuestas. Las luces de la comisaría comenzaron a parpadear, mientras la confusión y el caos giraban a su alrededor. Ana no sabía si seguir a su abuelo o quedarse y enfrentar el horror que había descubierto. La tormenta se desató en su interior, y todo lo que había querido proteger podía desvanecerse de un momento a otro. ¿Hacia dónde se dirigirían? La tensión abría un abismo que sentía podía tragarse a todos. La tensión en la comisaría se hacía más palpable. Las luces intermitentes iluminaban las sombras que se movían, mientras el caos crecía a su alrededor. Ana sentía que cada latido de su corazón resonaba con el estruendo de la multitud. «Rápido, ven», apremió Ramón, arrastrándola hacia la salida trasera. Pero ella se quedó paralizada mirando a Pablo, el hermano de la joven que había comenzado todo. «¿Qué está pasando?», le gritó Ana, haciendo caso omiso del tirón de su abuelo. «Ana, no podemos quedarnos aquí. No sabes lo que está en juego», replicó Ramón, su voz cargada de urgencia. Pero sus palabras se perdían en el temblor de la confusión. El hombre de traje seguía observando, su sonrisa burlona afianzando la intriga. «Digan la verdad», exigió Ana, sintiendo la ira surgir en su pecho. A medida que la multitud se agolpaba, percibió un susurro a su alrededor, palabras entrecortadas que hablaban de crímenes y secretos. «Todo es culpa de la familia González», gritó alguien, y Ana sintió como si el mundo que conocía se desmoronara. De repente, el hermano de la joven dio un paso adelante. «Ellos lo sabían todo», exclamó, el terror reflejado en su rostro. «Ramón no es el único. Nosotros estábamos ahí. Y hay más personas. Lo saben. Lo han ocultado». Las palabras resonaron en la sala, y donde antes había preocupación, ahora había shock. Ana tragó saliva, la confusión revolviendo sus pensamientos. «¿Qué estás diciendo?», le preguntó. «¿Qué vieron tú y tu hermana?» «La noche del crimen. Estábamos allí, y lo vi. Vi lo que pasó». Pablo, con los ojos desorbitados, estaba al borde de la desesperación. Ana notó que el hombre de traje se movía con más atención, como un cazador que se prepara para la presa. Fue entonces que un estallido de gritos resonó en la comisaría. Mientras la gente empezaba a correr, el oficial que había estado al frente se giró y gritó: «¡Al suelo!». La multitud se dispersó en un pánico ensordecedor. Ana sintió que el aire se le encogía en el pecho. «¿Por qué estás metido en esto, Ramón?», le preguntó a su abuelo, quien seguía sin darle una respuesta, su mirada ahora un pozo oscuro de temor. De repente, el ruido de pasos pesados resonó detrás de ellos. La puerta estalló abierta y un grupo de hombres armados irrumpió en la comisaría. «Nadie se mueve. Están todos bajo arresto». Ana se paralizó. Una mezcla de terror y adrenalina
La recorrió al ver la autoridad en los rostros de esos hombres. —¿Quiénes son? —balbuceó. Pero una mano la sujetó de la muñeca. Era Marcos. Sus ojos reflejaban la misma inquietud. —¡Hay que irnos! —gritó, mientras corrían hacia una salida de emergencia. La sala se convirtió en un torbellino de gritos y confusión. Pero justo cuando Ana pensaba que la pesadilla iba a acabarse, escuchó un grito desgarrador. Era la joven, llorando mientras empujaba su camino entre la multitud. —¡No! ¡Pablo, no! ¡No! El jaleo aumentó y el pánico se desató. Pero fue el rostro de Ramón el que dejó sin aliento a Ana. Al voltear a mirarlo, se dio cuenta de que sus ojos estaban llenos de terror. Pero no era solo miedo, era reconocimiento. —¡Ramón! —gritó, sintiendo que su mundo daba un vuelco. —¿Qué estás ocultando realmente? Él la miró. En un instante, su expresión cambió de desesperación a resignación. —No puedo, Ana, no puedo contarte la verdad —murmuró. En ese momento, un estruendo ensordecedor resonó. La entrada principal fue barrida por una serie de gritos. Un gran estruendo reverberó, y los hombres armados se dispersaron. Ana sintió que su corazón se detuvo. —¡Es una emboscada! —gritó una voz en la multitud. Y lo entendió. Los hombres de traje no eran lo que parecían. Las cartas en el desván, los secretos de su abuela, la vida de su familia, todo estaba conectado. De repente, una figura se movió entre la multitud. Era el viejo amigo de Ramón. Un espectro del pasado que había sido parte de todo. —Los ojos de San Pedro están sobre ustedes —gritó, su voz resonando con una autoridad inesperada. Ana sintió un frío en su interior. —¿Qué significa eso? —preguntó. ¿Y si la familia González y su abuelo habían sido parte de algo completamente diferente, algo más siniestro? El hombre de traje se volvió hacia ella, sus ojos fríos como el acero. —¿Estás lista para entrar en la oscuridad? Porque lo que viene va a cambiarlo todo. Y puede que sea más peligroso de lo que imaginas. La base de su existencia se tambaleaba. La verdad que anhelaba conocer ahora parecía un pozo sin fondo. Cada paso que daba la acercaba a un abismo, un secreto devorador que podría arrastrar a todos a su paso. ¿Qué estaba dispuesto a perder por una respuesta? ¿Y cuánto dolor podría soportar? La pregunta resonaba en su mente mientras se sumía en el caos. Y Ana supo que esta solo era la primera oleada de una tormenta que aún no había llegado. Ana se quedó paralizada. Sus ojos fijos en el hombre de traje. —¿Qué dijiste? —preguntó, su voz temblando. Algo en el aire cambió. La atmósfera se tornó eléctrica, como una tormenta que amenaza. La multitud contenía la respiración, expectante. —¿Estás lista para entrar en la oscuridad? —repitió el hombre, sus ojos iluminándose con una intensidad inquietante. La verdad que buscas, esa verdad que podría liberar a tu abuelo, podría destruirlo todo en un instante. Y no solo a él. Las palabras resonaron en su cabeza como un eco sordo. De repente, un golpe seco sacudió la sala y todos se volvieron hacia la entrada principal. Un grupo de hombres armados con máscaras entró, causando un revuelo. —¡Nadie se mueve! —gritaron, sus voces retumbando en el espacio como un trueno. Ana sintió que sus latidos palpitaban en su pecho. —¿Qué está pasando? —balbuceó. Pero nadie tenía respuestas. Las sombras se alzaban y la seguridad de su vida se desmoronaba. El caos estalló. Las personas gritaban, empujándose unas a otras, buscando una salida.
En medio del pánico, la joven que había gritado por su hermano avanzó, casi perdida en la confusión. «¡Pablo!», gritó, su voz desgarrada. «¡No te lleves a Pablo!». El hermano de la joven, en medio del caos, trataba de liberarse de los brazos de los oficiales. «No hice nada. Ellos solo están utilizando mis palabras». Ana sintió que algo se rompía dentro de ella. Su mente giraba, intentando procesar todo. «¡Ramón!», gritó, buscando la mirada de su abuelo. Pero él solo la observaba, su expresión llena de pánico y resignación. ¿Qué sabía él que ella no sabía? Justo entonces, el hombre de traje hizo un gesto. «Dejen que el chico hable», ordenó, con una calma que contrastaba con el ambiente de locura. «Necesitamos más testimonios». Las luces parpadeaban, la tensión aumentaba, y en un instante, el caos se transformó en un frío silencio. Algo estaba a punto de ocurrir. Los hombres enmascarados se moverían por el salón, cada uno fijando su mirada en los que estaban alrededor. Ana tragó saliva, sintiendo que su corazón se detenía. Entonces un abrupto silencio se apoderó del lugar. El hombre de traje dio un paso al frente. Su rostro mantenía una serenidad inquietante. «Escuchen todos», empezó. Su voz resonó en la sala. «Lo que están a punto de oír cambiará todo lo que han creído. Hay un nombre que debe ser revelado. Y ese nombre conecta a más personas de las que creen». Ana sintió un frío helador recorrer su espalda. «¿Qué quieres decir?», preguntó, sintiendo que algo en su estómago se revolvía. «Tu abuelo no es el primer culpable», continuó el hombre, mirándola intensamente. «Hay alguien más a quien deberías conocer bien. Alguien que ha estado detrás de todo esto durante años». Todo se detuvo. El nombre le retumbaba en los oídos, pero estaba segura de que no quería escuchar. «¿Quién es?», dijo, su voz casi un susurro. «El padre de tu marido, Marcos», pronunció el hombre, con esa calma escalofriante. «Él ha estado tejiendo todo este drama en las sombras. Ramón es solo un peón en un juego mucho más grande». Ana sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Miró a Marcos, que estaba a su lado, sin poder creer lo que escuchaba. «Eso no puede ser cierto. Él siempre ha sido un hombre bueno», exclamó. Pero en su mente los recuerdos empezaban a aflorar. Aquellas reuniones en la casa, las charlas sobre negocios que nunca parecían terminar del todo. Fernando, su suegro. Ana se dio cuenta de que nunca había visto el nombre de su suegro en las cartas del abuelo, pero sí había escuchado rumores sobre su obsesión con el poder. «No puede ser. Debes estar mintiendo», gritó, un nudo en la garganta, pero el hombre de traje solo sonrió. «La verdad tiene una forma de salir a la luz. Todo lo que creías sobre tu familia se está desmoronando, Ana. Marcará un punto de quiebre si decides seguir. Ten en cuenta lo que podría suceder». «Entonces, ¿por qué he estado buscando en el lugar equivocado?», murmuró Ana, sintiendo que su visión se nublaba. Miró a Ramón nuevamente, quien parecía estar luchando contra sus propios demonios. «Ana», gritó Marcos, tocándola del brazo. «No puedes creer esto». «Trabajo para él, sí, pero eso no significa que sea un criminal». Pero la confusión giraba en su cabeza. Todo había cambiado de un momento a otro. El giro devastador la dejó fría. ¿Realmente su mundo estaba construyendo sobre mentiras? ¿Podía creerle a su abuelo después de todo? En medio de este desbarajuste, un grito rasgó el aire. Era la joven que, al ver a su hermano, comenzó a llorar desconsoladamente.
No, no se lo lleven. Ana sintió como su propio corazón se rompía por el sufrimiento ajeno. La sala estaba al borde del colapso. Los hombres armados examinaban a todos. Esperaban una chispa que encendiera la furia en ellos. Ana miraba a su familia, tratando de encontrar una respuesta. Pero la única certeza era que el juego apenas empezaba, y ellos eran piezas en un tablero cuyas reglas estaban aún por descubrir. Ana se sintió atrapada en una telaraña de secretos, temores y odio. ¿Qué más no sé?, se preguntó, mientras sentía que la confusión la rodeaba. La verdad estaba acechando, y ella tenía una elección que hacer. ¿Hacia dónde se dirigiría? Todo lo que sabía podía transformarse en polvo, y la historia de su vida podía desvanecerse con un solo gesto. Ana se quedó en shock. Las palabras del hombre de traje resonaron en su cabeza como un eco. —¿Marcos? —murmuró, mirando a su esposo, quien la observaba con el rostro pálido. Los gritos de la gente se convirtieron en un ruido sordo. El caos a su alrededor se intensificaba, pero todo se desvaneció para ella. Solo podía concentrarse en la posibilidad de que su suegro, una figura tan cercana, estuviera involucrado en algo tan oscuro. —No puede ser —dijo, pero su voz sonaba débil. Esto no tiene sentido. Marcos la agarró de los brazos, sus ojos llenos de angustia. —Ana, por favor, no escuches eso. Es un engaño. Nadie en mi familia haría algo así. Mientras el tumulto estallaba, la joven partió hacia Pablo, su hermano. Gritaba: «¡No! ¡No te lo lleven!». Era un sonido desgarrador, y la angustia de ella le dolía como una puñalada a Ana, pero en medio de la conmoción sentía que un nudo se formaba en su estómago. ¿Qué más había ocultado su familia? ¿Qué está pasando aquí? El hombre del traje tomó un paso hacia la joven que aún gritaba. Era un tipo que parecía disfrutar del espectáculo. Las sombras están en todas partes, ¿no te das cuenta? Y aquellas en las que confiaba pueden ser las que te lastimen. La multitud gritaba. Ana sintió que el aire se la escapa. Estaba atrapada en una marea de confusión y miedo. El hombre de traje continuó. El tiempo de la revelación ha llegado, y lo que está oculto no será más que una sombra. Los gritos se multiplicaron. Un estruendo resonó en el pasillo, y Ana sintió una ráfaga de aire. Un nuevo grupo de oficiales de policía apareció, y en un instante el ambiente se volvió aún más caótico. Sin embargo, entre el ruido, algo inesperado ocurrió. Las luces se apagaron. Un silencio profundo cayó sobre todos, como si el mundo hubiera decidido detenerse. La oscuridad envolvió a Ana y a los demás. En ese momento, un disparo resonó en la sala. El sonido fue tan impactante que parecía que el tiempo se detuvo. El grito de horror. «¡Es un ataque!», gritó, su voz temblorosa. El caos se desató como un torbellino. Las sombras de la sala se compactaban. Las formas humanas se dispersaban en busca de salida. Ana, en estado de shock, sintió que su mano era agarrada. «¡Rápido!», la instó Marcos, tirando de ella hacia el lado opuesto de la sala, tratando de salir de la expuesta confusión. Mientras corrían, Ana recordó las cartas en el desván. Toda esa información reveladora. ¿Y si todo esto había estado orquestado desde un principio? ¿Y si la familia González y décadas de secretos habían estado en sintonía? Los gritos resonaban como metralla en su mente. Pero cuando llegaron a la entrada trasera, el escenario se tornó aún más aterrador. Los hombres armados estaban allí,
buscándolos, uno de ellos visiblemente molesto. Comenzó a gritar. «No hay salida. Esto es un juego». Ana sintió que el terror la dominaba. Era difícil respirar. Su corazón latía con fuerza, como si quisiera romperse de la presión. En ese momento, la joven de los gritos emergió de la niebla de confusión. «¡Ellos vienen por todos nosotros!», gritó, con lágrimas en sus ojos. Pero entonces, en medio de la oscuridad, algo inesperado sucedió. Una figura apareció. «Atrás, soy el único que puede poner fin a esto», dijo, su voz resonando con una autoridad impresionante. Era Fernando, el suegro de Ana. Su presencia iluminó el ambiente de un modo inesperado. «Estoy aquí para aclarar las cosas». Ana sintió que el mundo se tambaleaba de nuevo. ¿Qué hacía allí su suegro en medio de esta tormenta? ¿Qué papel tenía en todo este caos? La confusión llenó la habitación y el miedo se volvió palpable. La respuesta que había estado esperando estaba a punto de desatarse. «Ustedes no entienden», continuó Fernando, con voz firme. «Todo esto no ha sido lo que parece. Hay un motivo más grande detrás de esto, uno que amenaza con destruirlos a todos». Ana sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. El destino de todos estaba colgando de un hilo, y la única pregunta en su mente era: ¿podría enfrentar la verdad cuando todo el horror finalmente saliera a la luz? El camino se tornaba peligroso, y la incertidumbre amenazaba con tragarse a todos. ¿Qué vendría ahora? ¿Y a quién podía realmente confiar? Ana sintió que el tiempo se detenía cuando oyó el nombre de su suegro. La sala se volvió un caos. Los murmullos se intensificaron y el terror se apoderó de cada rincón. «Fernando, no puedes ser parte de esto», gritó, su voz quebrada llena de incredulidad. Las sombras que se ciernen sobre su familia parecían más oscuras que nunca. «Escucha, Ana», insistió Fernando, su tono inquebrantable incluso en medio de la histeria. «Todo lo que has oído está conectado, pero no como piensas. Hay fuerzas que han estado manipulando todo desde las sombras. Tu abuelo solo fue un peón en un juego más grande». Ana sintió que el aire se le escapaba. La confusión la envolvía como una niebla pesada. «¿Qué está pasando?», preguntó a través de un hilo de voz. Pero el pánico la envolvió y en esa fracción de segundo, su temor se materializó en una ola de gritos más cerca de ella. Tan pronto como el destello del disparo resonó, la reacción de la multitud fue visceral. Cada rostro mostraba una mezcla de terror y confusión. Ana sintió el nudo en su pecho apretarse, como una soga que amenazaba con estrangularla. «No hay tiempo, debemos movernos», exigió Ramón, guiando a todos hacia la salida trasera. Mientras huían, Ana tomó la mano de Marcos, buscando algún tipo de consuelo en el caos. Pero el miedo la paralizaba. Tenía la sensación de que el abismo del dolor y los secretos se abriría ante ellos. En la salida, se encontraron con Pablo, quien aún luchaba por liberarse del agarre de los oficiales. «Ana, ayúdame». Su voz era un grito de desesperación. Ana sintió como su corazón se partía por la angustia que emanaba de él. «¡Suéltalo!», gritó, pero los hombres armados se mantenían firmes. Entonces la figura temida de Fernando avanzó hacia el grupo. «Sálvenlos a todos, yo me encargaré del resto», ordenó, una fuerza resuelta rodeando sus palabras. Ana se dio cuenta de que su suegro estaba dispuesto a sacrificarlo todo. Él entendía la magnitud del dilema. «¡No! ¡No te vayas!», gritó Ana, pero él ya estaba dando pasos rápidos hacia el conflicto.
Con cada movimiento el riesgo se elevaba. Ella sabía que si Fernando se enfrentaba a los hombres armados, podría perder la vida. «Debemos escapar ahora», apremió Ramón, tomando a Ana y a Marcos de la mano. Corrieron a través del caos, rumbo a la puerta trasera, el eco de sus pasos resonando, marcando el compás de un escape desesperado. Los gritos a sus espaldas se transformaron en un murmullo lejano, y se sentían las corrientes de terror en el aire cargado. Finalmente lograron salir al exterior, donde la luz del sol se desbordaba como una promesa. El olor a tierra húmeda y el viento fresco les dieron un breve momento de claridad, pero el ruido de las sirenas se acercaba rápidamente. Un recordatorio escalofriante de que no estaban a salvo. Ana sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos mientras corrían. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó, sintiendo cómo el alivio mezclado con la angustia la inundaba. Por fin se detuvieron, y en la distancia pudieron ver cómo el caos ocupaba la comisaría. «Debemos alejarnos de aquí», dijo Marcos. «No podemos volver. Hay demasiados secretos, y este lugar ya no es seguro». Las palabras de su esposo resonaron en su mente. «Pero di Fernando, ¿cómo podemos dejarlo?». La culpa echaba raíces en su corazón, pero su supervivencia era la prioridad. Ramón se interpuso. «Ana, no puedes salvar a todos. A veces los héroes deben alejarse para luchar otro día», dijo con un peso de experiencia. «La verdad vendrá a la luz, pero en este momento necesitamos reunir fuerzas». Ana asintió, aunque el dolor de lo desconocido la atormentaba. Tenía que creer que aunque estuvieran separados, la lucha no había terminado. La verdad traería consecuencias, pero también esperanzas. Mientras se alejaban del lugar que marcaba el inicio de sus pesadillas, Ana sabía que el camino frente a ellos estaba lleno de incertidumbre. Pero con cada paso que daban, sabían que no estaban solos. El eco de sus decisiones resonaba entre ellos, un recordatorio de que la verdad puede ser aterradora, pero también liberadora. Sabiendo que la lucha apenas comenzaba, y que el verdadero camino hacia la sanación y el redescubrimiento aún estaba por delante. Y tú, querido espectador, este es el momento de mostrar tu apoyo. Tienes que suscribirte ahora mismo al canal para no perderte las historias exclusivas que vienen. Destruye ese botón de like ahora y alimenta el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Y comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más para compartir. Tu apoyo es vital.